Estamos en la exposición piloto del Museo Paixón Motorslot y en este vídeo os voy a contar la temporada 69 desde el punto de vista de las miniaturas, de los fabricantes de slot. Empezamos como siempre por el Mundial de Marcas y aquí tenemos la primera carrera de la temporada, 24 horas de Daytona, y esta maravilla de Fly, que es el OLT70, que en su día fue algo que rompió los estándares, sobre todo en esta versión con la decoración Sunoco de Mark Donoghue, que yo creo que nos enamoró a todos los aficionados en su momento. Vemos que es un grupo 4 del que se habían fabricado un montón de unidades para la Can-Am, para distintas versiones, para equipos privados de resistencia, etcétera, etcétera. Esta es la versión 3B, que es la que nos hizo Fly. Ahí tenemos la versión anterior, que la hizo Thunder Slot, y nos permite pues tener las dos versiones. Además aquí el primero y segundo de Daytona de 69. Este Pontiac Firebird es un Scratch que vino de Francia, no sé muy bien el origen, de hecho me faltan ahí detalles por montar, el faldón delantero, los cristales, etcétera, etcétera. Aquí tenemos un Fly de la época en donde hacía estas cosas de finish line, checkered flag. Aquí tenemos el mismo OLT70 en la versión de Sebring, esto ya regodearse con el número invertido y esa pequeña diferencia en los faros tapados durante el día para proteger los faros. Pues tenemos un 907 de SRC, el Alex Roy. Aquí los 908.2 de Fly, que fueron también tan numerosos, que tantas versiones hicieron. Aquí venía uno con las tres decoraciones de Vance Hatch en la misma carrocería para que tú eligieras. Aquí tenemos dos de ellas, con calcas, decorados con calcas, que me envejecen mal, me van perdiendo el color, bueno, o al revés, ganando color y generando un contraste con el blanco. Después tenemos en la misma carrera de Vance Hatch el Ford P68 de NSR, la versión con alerón. Claro que el alerón va montado en la misma línea del eje trasero. Estos alerones actuaban sobre la suspensión en esta época de los alerones sobremontantes. Este es un Ferrari 312P. Recordad que este lo hizo MMK y probablemente a partir de ese de MMK otros fabricantes pues hicieron sus propias versiones. Este creo que es un DS Slot, pero está más cerca del Scratch que de lo que sería un slot comercial, como todos los 312P de Spider. Este es uno de las versiones de PSK del Porsche 908 cola larga, Coupe, el ganador de Monza. Y aquí tenemos todos los Fly de la Targa Florio, además de un 907 de SRC, equipo Martini. Vamos a Spa-Francorchamps, lo mismo, tenemos un 312P y un OLT70 de Fly. En esta carrera debutó el 917, por fin, pero no hay nadie que lo haya reproducido en slot, esa versión. Aquí tenemos los 1000 kilómetros de Nürburgring con un 908 con unas pequeñas modificaciones, un Fly, pero con los aletines pintados a mayores. El Fly no los pintaba, no venían de color verde, venía solamente rojo y blanco. Los aletines de distintos colores era para diferenciar unos de otros dentro del equipo, y Fly en aquel momento no lo hacía. Ahí tenemos otro 312P, versión de Nürburgring. Cada uno en cada carrera aparecía con más o menos aditamentos aerodinámicos para el tema del agarre, etcétera, etcétera. Aquí tenemos un Flunder Fly también modificado, pintado a mayores para conseguir la versión de Watkins Glen, aunque no es exactamente así, la carrocería era un poquito diferente. Aquí tenemos otro 908.2, también pintado con los aletines pintados, y un PSK, un Mirage, aquel intento que hizo Mirage de hacer sus propios prototipos con motor Ford, y que al final, cuando se hizo el acuerdo con Porsche, pues dejó en el tintero. Aquí tenemos, en Nürburgring había corrido también el 917, volvemos a decir, en Spa y en Nürburgring, pero no tenemos ninguna versión de ella en slot.
lot de ese coche. Lo tenemos, el primer 917 comercial que aparece es el de Austria. Ojo, entre Nürburgring y Watkins Glen está Le Mans, que ahí sí tenemos un montón de coches fabricados y los vemos ahora. Pero aquí ese salto en el medio, entre Nürburgring y Watkins está Le Mans, lo veremos enseguida. Aquí tenemos ya después de Le Mans, el primer Porsche 917 cola corta, porque en Le Mans sí tenemos varias versiones. El primero cola corta fabricado comercialmente es este de Le Mans Miniatures, que además gana esta carrera, es la primera victoria y la primera reproducción. Vemos ahí con esa cola, con alerones variables, con spoilers, no son alerones aquí todavía. Y tenemos un Flander cola larga de Fly y otro Lola T70 de Fly. Otro Lola T70 de Fly en Cae Alami. Y aquí tenemos un PSK, que es una curiosidad porque es el mismo 917 que había corrido en Velvet, vamos, con las mismas características. Compra uno David Piper y lo modifica ya, con la parte trasera le añade como la carrocería, realmente modifica la carrocería y le hace como una elevación, que la convierte ya, se parece a lo que sería después el 917K, que desarrollará Porsche junto al equipo Wire, que ya vemos que ahí se anuncia el acuerdo para la temporada siguiente. Ese es un PSK pintado con los colores de Gulf, pero es un 917 cola larga de este año que nunca llega a correr con esos colores, sino que simplemente se utiliza para la presentación. Bueno, pues entre el Gulf, el trabajo que hace Gulf aerodinámico, la propia Porsche, estas aportaciones de David Piper, bueno, pues todo eso da lugar. Aquí vemos que todavía el 917 tiene dos salidas laterales, dos escapes laterales y dos traseros. Ahí lo vemos. Y aquí también el de David Piper. Pero ya después, en el año 70, se modifica y se crea la versión K, con los escapes posteriores. Y ese capó ya hecho de una manera uniforme, elevado, que le da ese aspecto tan característico. Después ahí tenemos un Nissan de Bitume Slot Racing, que es un grupo 7, que es el equivalente a la Can-Am, pero que corrían solamente en Japón. Vamos entonces a la vitrina de Le Mans. Y aquí tenemos, bueno, pues un Lola T70 modificado partiendo de uno de los que venían para decorar esa versión de Le Mans, que está incompleta, le falta el dorsal delantero, pero se puede hacer esa versión de Le Mans con el Lola T70 que venía para decorar. Aquí tenemos los dos Fly, del Ford que ganó, el número 6, que ese coche pues lo ha hecho Slotit, lo ha hecho Scalesti Inglaterra, lo ha hecho... ¿quién más? Ahora mismo no se me acuerdo nadie más, por lo menos esos tres. Fly, Scalesti Inglaterra y Slotit. ¿Qué pasa? Fijaros que la rejilla trasera del número 7 y del número 6 es diferente, pero en realidad deberían de ser las dos con la del número 6. Lo que pasa es que Fly sacó este número 7 en conjunto con un 917 y por alguna razón le pusieron una rejilla que no correspondía de otras versiones. Pero en realidad las dos rejillas debían de ser con la que tiene el número 6. No sé la versión de Scalesti Inglaterra, que la hay, que vienen los dos juntos, si está más correcta. Tengo que analizarlo. Después tenemos los 917 cola larga de Le Mans Miniatures, que son una maravilla, que ya había sacado en su día PSK con este molde que tenemos aquí, que lo tenemos el número 10 en PSK porque no lo sacó Le Mans Miniatures, probablemente porque es un coche con cierto carácter lutoso, porque ese es el de John Wolf, que tuvo un accidente en las primeras vueltas de la carrera y se mató. Y entonces es posible que por esa razón no se lo hayan planteado en versión comercial Le Mans Miniatures. Aquí tenemos los 312P de MMK, 908 con la larga de Fly, el equipo Alpine completo de Le Mans Miniatures, un Matra de Le Mans Miniatures,
otro Matra, el de Le Mans Miniatures, el número 32, digamos, con los detalles en verde, que es el que compitió, y ese con los detalles en blanco es un prototipo de MMK, es un Matra prototipo de 3 litros, que no llegó a correr porque se accidentó en los ensayos, en los primeros ensayos, con la Reaper Carol al volante, que se lastimó bastante y nunca llegó a correr. Y se reconstruyó y se le puso ese dorsal, no sé muy bien por qué razón, si es que era el que iban a usar en los entrenamientos de Le Mans, pero bueno, es el que se quedó. Ahí el coche restaurado tiene esa decoración. Ahí tenemos otro Matra, distinta serie, un Heli de MMK, de Protoslot Kit, después un Chevron de MMK, el número 43, un Abarth de MMK y otro Porsche 908 de Protoslot Kit en resina y un Norma de... sí, es un Norma. Ay, tengo un lapsus ahora mismo, no sé si... Creo que... Bueno, lo sabréis vosotros, si no lo corregimos después en los comentarios del vídeo. Es un... no es un MMK, es un... ¿cómo se llama esta marca? BSR. No, eso es Bitume. La otra... bueno, lo pondré en los comentarios del vídeo después. Y este es un 968, perdón, un Ford GT40 que lo fabricó Fly y lo fabricó Scalestri Inglaterra con esta decoración. El más correcto es de Fly. Aquí tenemos otros coches de resistencia de este año. Fly, todo esto es Fly. Los Lola T70 son de Fly, los 908-2 son de Fly. Y el GT40 con una especificación de morro ahí diferente, que fue un buen detalle de Fly en su momento, esa que lleva la rueda de repuesto adelante, y consiguieron hacerle esa trampilla ahí en la parte delantera, que era intercambiable en los Ford GT40, y hacer esa versión tan especial del equipo de la escudería Montjuic. Aquí tenemos varios Can-Am, este Chaparral 2J, perdón, 2H, que es un Strombecker modificado. Se puede hacer esta maravilla a partir de un Strombecker, con unas llantas, una decoración tal, es un scratch, pero partiendo de un coche de plástico de gran serie. Lo mismo este Ferrari 612, que es un Strombecker también modificado, es un Strombecker de plástico completamente modificado. De hecho, después incluso se hicieron resinas partiendo de ese coche. Esta es la versión con alerón, o la hay sin alerón, bueno, hay muchas versiones. Todos estos alerones van en la línea del eje trasero, lo cual actuaban sobre las suspensiones, como en la Fórmula 1 contemporánea. Aquí tenemos un AutoCoast de la marca CG Slot Racing, impreso en 3D, americano. Es un coche de serie, 500 unidades, es un coche comercial. Y aquí el 917 Spider de Fly, que esta versión que se hizo para la Can-Am llevaba los escapes traseros laterales, llevaba 2 por los lados y 2 atrás, como el 917 contemporáneo, con lo cual pues, esta versión de Fly no es muy correcta. Sí se adapta bien a la de la Interserie del año 71, pero esta realmente no es correcta. Habría que hacer bastantes modificaciones en la carrocería. Y este Malaren M8B de Thunderslot. Luego tenemos estos monstruos de Vanquish MG, por el tema del exceso de escala debido a meter el empeño en meter el diferencial. Pero está bien porque no tenemos otro testimonio de estos coches. Están un poco grandes, a lo mejor una escala 1.28, 29, 30 por ahí. Estos los han hecho en resina posteriormente. El Malaren lo hay en resina, creo que de George Turner. Luego nos vamos a la Trans Am, toda la armada de Scalestri Inglaterra, no puede ser de otra manera, tanto los Ford como los Chevrolet, Camaro son de Scalestri Inglaterra, Superslot. Los NASCAR son de carrera, aquí marcas especializadas, este es el 17, el que ganó el campeonato de este año. Y aquí tenemos alguna joyita,
ese score fallido de Vulcan, de los que circulan unidades por ahí, este R8 de Scalesti España, y este Abarth, que es una pequeñita serie de Coyote Slot, marca gallega, hecha por un par de scratchers, y que se puede hacer pues alguna versión. El que sacaron era de Le Mans, pero esta es una pequeña modificación hecha por el scratcher lucense Carlos Reboredo, y además de su propiedad. Y después nos vamos a los Fórmula 1, también todos de Scalesti Terra. Lo mismo, vemos todos los alerones sobremontantes que llevaron hasta el Gran Premio de España, donde hubo los accidentes de los Lotus, debido al cambio de rasante, en donde los alerones salían sobre los montantes en la suspensión, se iban doblando hasta que rompieron, y hasta los entrenamientos de Mónaco, como este coche que es de los entrenamientos de Mónaco, pues se llevaron estos alerones sobremontantes, y en Mónaco ya decidieron no llevarlos para la carrera debido a los accidentes que habían tenido anteriormente en Montjuic, y finalmente se hace el reglamento donde se acotan las dimensiones y se marca que tiene que ser sobre la carrocería del coche. Ahí tenemos el McLaren, el intento de tracción total de Scalesti España, que es una rareza, pero también Scalesti España después en sus versiones de vintage hicieron este, que está muy bien reproducido. Era un coche originalmente de tracción total, en realidad es la pena que no se hiciera en slot en tracción total. Y aquí tenemos otra joya, que es el Sigma de Scalesti España, coche que nunca llegó a correr. Es un estudio sobre lo que podía ser un Fórmula 1 más seguro, hecho por Pininfarina, por la base de Ferrari, y que Scalesti España lo había hecho de colorines en su momento, pero finalmente Tecnitoys hace esta versión, que es la real, la única que existe, que está en museo, con la decoración de ese museo. Y nada más, con esto acabamos la temporada 69, desde el punto de vista del slot. Gracias.